Bueno, la bienvenida inicial, pues es la semana 9 después de la evaluación del primer parcial. Entramos a la unidad 3 y empezamos con los movimientos sociales en el Ecuador. Eh, Me encantaría tenerles aquí en un aula realmente para poder analizar este tema de cómo conceptualizar desde el punto de vista de la comunicación social a un movimiento. Y abro el escenario a Erika, a Tamia, a Luis Marcelo, a Marcelo, a Sanji, a todos quienes están, a Evelyn aquí en este curso. ¿A qué entendemos por un movimiento social? Estamos llenos de movimientos sociales en el Ecuador. Hay un movimiento animalista, hay un movimiento feminista, hay un movimiento de LGTBI, hay un movimiento obrero, hay un movimiento indígena. Nos estamos moviendo por todo lado. Pero, ¿cuál es el concepto desde la comunicación social que debemos nosotros plantearnos a un movimiento en el Ecuador, en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo entero? ¿Qué es un movimiento? ¿Y qué es un movimiento social? ¿Acaso es una estructura, una organización que se aglutine en función de intereses comunes? Por supuesto. Por supuesto, el movimiento feminista es un movimiento social que aglutina, y yo soy miembro, y si ustedes forman uno, me apunto, porque creo que las mujeres históricamente han sido discriminadas, han sido excluidas, y tenemos que organizarnos en función de que las instituciones de los distintos estados vayan generando política pública para que la mujer tenga el rol protagónico que históricamente ha tenido siempre. Miren en la política, por ejemplo, hoy obligatoriamente las organizaciones políticas deben en un 50% tener en sus listas mujeres participando frente a una elección de una Asamblea Nacional. Tienen obligatoriamente que conformar una lista o un binomio de presidente y vicepresidente, hombre-mujer, secuencial en tema de género. ¿Y cómo se consigue esto? ¿Cómo se consiguió que la mujer en el ámbito laboral tenga la misma remuneración que los hombres? ¿Cómo se consiguió que las mujeres con estas acciones afirmativas tengan participación igualitaria con los hombres en la política? A través de estos movimientos sociales, a través de organizaciones que tienen un clivaje. Y clivaje en sociología, nosotros somos comunicadores sociales, pero debemos entender otros conceptos en sociología. Clivaje es cómo la sociedad va organizándose, va fraccionándose también, porque hay rupturas dentro de la sociedad en función de temas específicos para apuntalar estas organizaciones, movimientos sociales e incluso movimientos políticos, ¿no? Entonces, en el Ecuador, los movimientos sociales tienen un punto de partida. ¿Y cuál es el punto de partida? Yo no me meto en temas políticos, no lo vamos a tocar, pero necesitamos entender qué es una organización social, qué es un movimiento social. Significa que necesitamos cambiar. Desde ahí es el punto de partida de un movimiento. Moverse, cambiar, es un proceso de cambio. ¿Qué necesitamos? Transformar la situación actual, pasada y por supuesto futura, que requieren fuerzas sociales. Por supuesto, ¿qué es una fuerza social? Es un clivaje como el que tienen las mujeres empujando reivindicaciones que nunca las han tenido. Es empujando, por ejemplo, lo que tienen los movimientos ambientalistas. No soy parte de uno de ellos, pero varias cuestiones que ellos plantean, sí podríamos hipotéticamente nosotros en este curso analizar y debatir y decir, estamos de acuerdo en que la naturaleza y la biodiversidad del Ecuador tenga un plan de manejo, por ejemplo. Que hay zonas sensibles en las cuales, si es que hipotéticamente se quiere explotar minerales o recursos no renovables en general, se lo haga bajo características que no afecten esa biodiversidad de la población que vive en ella. Por ejemplo, hace pocos días había una disputa entre autoridades y planteo esto porque ustedes son comunicadores, ustedes están enterados de lo que ocurre en las redes sociales, están enterados de lo que ocurre, por supuesto, en los medios de comunicación. Existe un grupo LGTBI que tiene la posibilidad, por supuesto, en ese ámbito del tema de género, de la orientación que se tenga
o no sexualmente, la posibilidad de hacer sus procesos de participación en un escenario en varias ciudades. Y se va restringiendo esa posibilidad. Entonces, esta premisa de lucha de clases, de contradicciones, de conflicto, de que la humanidad avance, etcétera, es, creo yo, un punto de partida que hay que planteárselo como esa posibilidad de que la organización o el movimiento social se aglutine. Que esa organización social puede entender de que hay un interés común en empujar ese proceso para que podamos conseguir aquellos objetivos que nos hemos planteado conjuntamente. Entonces, organizaciones sociales en Latinoamérica, en Ecuador, tienen dinámicas sociales y políticas que marcan esa transformación. Tenemos acá en nuestro país, por ejemplo, que vamos a la próxima semana a tocar por ejemplo, el movimiento indígena ecuatoriano es muy fuerte y tiene un clivaje étnico importante. Y ellos tienen mucho que decir desde, históricamente, desde la colonia. Y recién a nuestro Ecuador se lo considera pluricultural desde la Constitución del 98. Entonces se invisibilizó casi 200 años a un porcentaje importante de la población ecuatoriana porque realmente esta dinámica social y política se consigue a través de importantes luchas sociales, que es lo que han ido modelando el Ecuador de hoy. Nada de aquello que se manifiesta en esta clase tiene que ver con política, pero nosotros hablamos de cómo se ejerce el Estado para ir cumpliendo con esa función que tiene. Entonces, los movimientos sociales en el Ecuador, desde ese punto de partida, y el Ecuador actualmente, tiene que ver, por ejemplo, con un movimiento sindical, un movimiento obrero, y este movimiento sindical habla de una lucha de clases. Y ustedes recuerden, cuando vemos los modelos económicos, ¿no es cierto? Y aparece la propiedad privada, recién en el modelo esclavista, con el factor de producción como es la tierra, aparece la propiedad privada y aparecen eh, las clases sociales. Entonces, ¿qué tenemos nosotros los trabajadores? Yo soy un trabajador, lo único que tengo es mi trabajo, mi capacidad de estar con ustedes, de estar con sus compañeros de otras asignaturas, entregando este conocimiento para que dentro de ese proceso de producción, que es la tierra, que es el capital, que es la tecnología, que es el conocimiento, pueda tener recursos para trasladarlos a mi familia. Y ustedes están inmersos en ese tema también. Mientras me están escuchando, están trabajando como un factor de producción importante a través del conocimiento en cualquier actividad que realicen para solventar las necesidades de su familia. Entonces, este modelo sindical o este movimiento sindical, perdón, tiene que ver con esa posibilidad de que los artesanos, para ayudarse entre ellos aquí en nuestro país, fueron los primeros en organizarse, la Junta de Defensa del Artesano, por ejemplo, movimientos sociales que veían que era necesario luchar conjuntamente. Siempre nos han hecho la analogía de que juntos podemos lograr cosas importantes para no solamente de características individuales de los miembros, sino para el resto de la sociedad, y es así, y es una verdad. Entonces, acá en nuestro país el movimiento sindical se aglutina y se organiza en los años 60, en los años 70, en ese modelo de sustitución de importaciones, en ese modelo de industrialización, y nacen sindicatos. Y nacen sindicatos porque empiezan a formarse partidos socialistas y comunistas. ¿Y por qué empiezan a formarse los sindicatos? Por las condiciones laborales en las cuales se planteaban estos procesos de industrialización. Hace pocos días, no días, bueno, casi 2 meses, el 1 de mayo, todos los trabajadores de nuestro país, los políticos salen a marchar en las calles, a recordar, por supuesto, el 1 de mayo, el Día del Trabajador, pero no se retrotraen y ven que en definitiva fue una conquista de los trabajadores allá en Chicago, que en definitiva fue una masacre, porque el capitalismo plantea justamente aquello, ¿no? Es ese modelo, recuerden ustedes, comunitario, en el cual todo lo que se produce dentro de esa comunidad es para satisfacer las necesidades de cada uno de los miembros de esa comunidad. No, el capitalismo y la mayoría de los modelos económicos y políticos plantean producir para el excedente. Entonces el capitalismo dice, no,
A mí no me interesa satisfacer las necesidades individuales o colectivas de la gente, lo que quiero satisfacer es el mercado. ¿Y el mercado va a satisfacer qué? La oferta que yo estoy entregando con la demanda que tiene la gente me permite tener una rentabilidad importante y acrecentar mi capital. Por eso se llama capitalismo. Entonces está orientado a el excedente. Y ese excedente, ¿qué es lo que hace? Ver a la fuerza laboral, al trabajo, como solamente un elemento de ese proceso de producción. ¿Y cómo lo hace? Viendo cómo en ciertos países, en ciertas regiones, existen condiciones de un marco jurídico que le permita trasladar ese proceso productivo para poder tener mayor rentabilidad. ¿Por qué la mayoría de fábricas de la computadora que yo estoy usando, de mi reloj, del marcador, de los zapatos, etcétera, son hechos en China, por ejemplo? ¿Por qué? Porque en Pues, China hay condiciones laborales favorables para estas fábricas. Apple, por ejemplo, de los iPhone y la mayoría de fabricantes de teléfono celular, que es lo que más pronto tenemos en nuestro pensamiento, se llevan allá a fábricas completas a China, porque ahí no existe una democracia. Ahí no es que el día de mañana ustedes van a ver una gran marcha de los obreros chinos luchando por mejores condiciones laborales para que ya los 8 horas definitivamente se establezcan como la jornada laboral, para que se les pague condiciones idóneas de salarios. No, porque son regímenes autocráticos. Ahí hay un solo partido, el Partido Comunista Chino. Hay un solo dirigente que es electo por los representantes, que previamente son los representantes que se determinan por el Partido Comunista Chino. Y ahí ni se imaginan siquiera de que pueda ocurrir, por ejemplo, lo que ocurrió en Chicago, lo que ocurrió acá en el Ecuador, que se fundan congresos, se fundan conferencias obreras, se inician jornadas de movilización en búsqueda de intereses comunes. ¿Y cuál es el interés común? Que los trabajadores tengan, por supuesto, este Frente Unitario de Trabajadores, que tengan movilizaciones frente a la dictadura por la represión, porque existía en una de estas fábricas, en estos ingenios en Astra, condiciones infrahumanas en las cuales estos trabajadores estaban trabajando. Por ejemplo, el retorno a la democracia encuentra un movimiento dinámico con respecto a estos movimientos de organizaciones sociales. Empiezan a realizarse huelgas porque los trabajadores tenían condiciones en las cuales lamentablemente sus salarios y el horario que estaba definido para que puedan normalmente trabajar no era el que correspondía a las normas internacionales. Entonces, en China, para terminar la idea del ejemplo analógico que les puse, hay trabajadores que están en condiciones infrahumanas, cosiendo pantalones que usamos, eh, ensamblando vehículos, ensamblando celulares, 14, 16 horas. Hay niños trabajando. Entonces, esas condiciones de regímenes democráticos, nos guste o no nos guste, cada 4 años ir a las urnas a elegir al menos malo o alguien que nos ofrezca algo, realmente es lo, eh, es lo ideal frente a las realidades de otros sectores en los cuales, hablando de movimientos sociales, no existe ni siquiera la posibilidad de pensar en que se pueda plantear una organización de estas características, ¿no? Entonces, los movimientos sociales, como una forma de organización, en este cuadro que les planteo a ustedes, tiene una historia, y tiene una historia muy rica, el movimiento obrero, el movimiento en el cual acá en nuestro país, si bien es cierto, no es un país industrializado como otros, pero sin embargo hay industria pequeña, mediana, y hay algunas grandes industrias que no tenían la posibilidad de entender de que al trabajador hay que pagarle lo justo, de que al trabajador hay que hacerle trabajar las horas que humanamente se puede trabajar, que el trabajador necesita vacaciones, que el trabajador necesita estar con su familia, que el trabajador necesita en ciertas ocasiones enfermarse también y que se le pague por su salud. Y frente a esto se fueron organizando, por supuesto, estas organizaciones que están en el cuadro que yo les planteo en esta diapositiva, donde podemos visualizar organizaciones clasistas que se van organizando en función de defensa de los trabajadores, pero claro, tiene connotación política, porque es utópico, y ustedes que son comunicadores sociales, es utópico
no aglutinarnos en un colegio de periodistas, por ejemplo. El día de mañana llega un autócrata como el que ya tuvimos hace poco tiempo, eh, crea una ley de comunicaciones y aquel que no está de acuerdo con nosotros, a través de la Agencia de Regulación del Arcotel, se le termina o se le sigue un proceso administrativo para retirarle la concesión de la frecuencia que se le ha entregado de una radio, para retirarle la frecuencia de una concesión que se le ha entregado en el espectro de la televisión. Entonces, hay que entender que, nos guste o no, aquellos que son apolíticos, que debemos en un momento determinado analizar todas estas circunstancias frente a posiciones que tienen gobiernos que son representantes de intereses que no todos quieren que exista igualdad de la mujer en la política, que existe igualdad de la mujer en el ámbito laboral, porque si existen empresas que pagan menos a las mujeres que a los hombres, que existen empresas que no tienen dentro de su nómina y de sus cargos directivos a mujeres, que tienen discriminación con aquellos que son miembros de comunidades como LGTBI, que discriminan étnicamente a aquellos que no son blancos y no son mestizos al menos, sino que tienen una discriminación étnica también a pueblos y nacionalidades ecuatorianos, y es así, hay que decirlo. Entonces, estos movimientos de organizaciones sociales se plantean como un instrumento, una herramienta histórica en la humanidad y acá en nuestro país para ir solventando justamente esos requerimientos de gran parte o una parte de la sociedad articulado a un clivaje. El movimiento indígena tiene un clivaje étnico. El movimiento obrero tiene un clivaje en el cual es parte de la fuerza laboral de este país. El movimiento feminista es parte de un tema de género importantísimo. Hay movimientos ambientalistas, hay movimientos animalistas y otros que se van configurando en función justamente de esta posibilidad. Entonces, estas acciones de estos movimientos sociales a través de el instrumento que tienen, la movilización, la huelga, el paro, se logra a partir de derechos laborales. ¿Y dónde están los derechos laborales? Se aprueban códigos de trabajo, en donde se establecen las reglas claras para que el trabajador en el Ecuador pueda tener características de una jornada laboral de 8 horas, que pueda tener la posibilidad de que si Juan Manuel Galarza empezó como un obrero, como un trabajador, y me esfuerzo estudiando comunicación social a distancia o híbrido, y me esfuerzo estudiando una maestría, y me esfuerzo y sigo preparándome mental y físicamente, el día de mañana pueda tener un proceso administrativo de pasar a un cargo con un salario de mejor características, con un cargo que pueda demostrar lo que realmente conozco yo, que pueda tenerse a partir de un contrato colectivo en donde, por ejemplo, los trabajadores de los municipios, aquellos que nos barren nuestras calles, que recolectan la basura, puedan tener prendas dignas para poder hacerlo. Yo veo en algunas municipalidades, acá en Guaranda, por ejemplo, la gente que barre las calles no tiene el equipamiento y industrial de seguridad necesario para que pueda manejar estos desechos incluso tóxicos. Entonces, esto se establece a partir de firmas de contratos colectivos, se firma a partir de organizaciones como el Movimiento Obrero, que exige a sus autoridades que se planteen soluciones a aquello que se ha firmado dentro de uno de estos contratos colectivos para establecer pautas, comportamientos y responsabilidades de estas instituciones frente a sus trabajadores, ¿no? Entonces, eso es lo que se plantea en esta clase de organizaciones, por supuesto, sociales y hoy el tema del movimiento obrero. Entonces, la acción social y política también, por supuesto, tiene que ver, como lo he manifestado, en la posibilidad de que estos movimientos sociales ya pasen a la toma de decisiones, porque de lo contrario tendrían que consensuar o buscar actores políticos que les ayuden a evacuar estas propuestas de política pública, estas propuestas de leyes, y son lideradas por el Frente Unitario de Trabajadores de nuestro país y se incorporan demandas de interés general del pueblo ecuatoriano. Vean, si ustedes me cuentan y me preguntan
¿Está de acuerdo con algunas de ellas? No. Hay algunas que sí se esboza en esa izquierda romántica. Yo, si es que me preguntan y me demoro un poquito contestándoles, voy a decirles que de acuerdo a mi forma de pensar y mi ideología en puntos específicos, estoy más a la izquierda que a la derecha. Porque creo que sí se tiene que trabajar en política pública y acciones concretas en ámbitos en los cuales, por ejemplo, la derecha no quiere que se los trabaje, no quiere que se los plantee. Pero hay algunas cuestiones que estas organizaciones y movimientos sociales de izquierda plantean que son realmente ridículas, ¿no? Entonces, distribución de productos de consumo popular. Esto se ha hecho en la historia de Latinoamérica frecuentemente, ¿no? Entonces, en la Argentina, por ejemplo, un país muy rico en recursos naturales, la mayor parte del presupuesto del Estado se va justamente en estas decisiones de carácter populista, ¿no? Entonces, subsidios, entregar plata a la gente, entregar recursos y productos de consumo popular gratuitamente. Realmente eso no va en función de una administración del Estado tomando en consideración lo que debería hacerse para resolver los problemas estructurales que tiene, ¿no? Se plantea una nacionalización del petróleo. De hecho, el petróleo es del país en el cual se tiene el petróleo, pero se habla de nacionalización ¿para qué? Se habla de una nacionalización de la industria eléctrica cuando en realidad la industria eléctrica fue siempre un negocio de privados. Los paros y huelgas deben ser a partir de demandas más globales, sí, pero ¿cuáles son las propuestas? Hoy se está planteando en una consulta y no quiero tocar temas políticos, ustedes sabrán que responden, por supuesto, hay una consulta planteada por un colectivo, una organización social, un movimiento de los que estamos hoy tocando, que es el movimiento Yas Unidos. Está diciéndose que a partir de la aceptación de un recurso interpuesto a la Corte Constitucional, se resolvió que se haga una consulta al pueblo ecuatoriano a partir de que si se quiere o no que se explote el Yasuní. Son 1.200 millones aproximadamente de recursos que ingresan al país de la explotación del petróleo en este sector. Entendemos la parte ambientalista de que es un sector muy sensible. En el Yasuní hay una biodiversidad de flora, de fauna, está siendo afectada población en este sector. Y por otro lado, por supuesto, no hay alternativas de cómo esos 1.200 millones que son importantísimos para el presupuesto del Estado se los va a cumplir. O sea, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a eliminar los subsidios al combustible? Si es que los ambientalistas plantean eso, estoy de acuerdo, porque en realidad quien más produce contaminación son los gases que cada uno de los automotores o los vehículos lo hacen. Pero por otro lado, son estos mismos ambientalistas quienes dicen no se explote el Yasuní y por otro lado no presentan alternativas de solución frente a un déficit fiscal, esa falta de ingresos de 1.200 millones de dólares al año y qué otras alternativas se deben realizar para afrontar la posibilidad de la afectación a el medio ambiente. Entonces son cuestiones que las organizaciones y movimientos sociales emergen en función de un interés que en definitiva al inicio es interés del grupo, es interés de parte de la sociedad, pero ya cuando se incorporan demandas de interés general y ya tocan al pueblo ecuatoriano, hay que analizarlo en función de, por supuesto, hay que analizarlo en función de eh, pros y contras, ¿no? La crisis del movimiento social, sindical, obrero, ¿qué es lo que ocurrió? Hay un modelo neoliberal que se implementó, como ustedes saben, desde la década de los 80. Esto implementó políticas de flexibilización laboral y claro, nosotros individualmente lo que queremos es suplir las necesidades de nuestras familias, suplir la necesidad de quienes están muy cercanos a nosotros y si es que nos ven en huelgas, en paros, probablemente vamos a ser despedidos y mucho de esto provocó de que vaya resquebrajándose los movimientos sindicales y obreros porque la mayor parte de la gente prefería tener su trabajito y no salir a las calles porque este modelo neoliberal planteó de que se elimine el Estado, es decir, que existe una reforma en el Estado en el cual
se plantee una reestructuración y un achicamiento del Estado, ¿no? Se plantean tratados de libre comercio, por supuesto, hay un aperturismo comercial, ese es el principal concepto modelo neoliberal, que se liberaliza la economía y al hacerlo ingresan productos de otros países con los cuales se firman estos tratados de libre comercio, por las condiciones laborales, por la materia prima, porque ganan menos los trabajadores en estos países, ingresan bienes de aquellos que provocan, por supuesto, que nuestra pequeña y mediana industria no pueda competir con estos precios de estos productos y se produce, por supuesto, una crisis económica y con los factores que son subyacentes, desempleo y subempleo, ¿no? También hay efectos ideológicos, ustedes conocen la caída del muro de Berlín, por ejemplo, eh, existe también un sindicalismo público, existe continuidad a las luchas por la defensa de la propiedad estatal, hay trabajadores petroleros, hay trabajadores eléctricos, se requiere una mayor inversión pública en salud, en educación, demandas de profesores, médicos y trabajadores de la salud. Acá, por supuesto, estamos de acuerdo porque hay problemas estructurales en nuestro país, hay problemas en los cuales hoy estamos evidenciando que tenemos una dificultad de que el Estado entienda de que hay que continuar con la inversión pública, hay que continuar con la inversión en educación, hay que continuar con la inversión en salud, hay que darles a los trabajadores de la salud todos los herramientas para que puedan realizar efectivamente haciendo su tarea. Bueno, la próxima clase tocaremos el movimiento indígena antes de cerrar la posibilidad de cerrar este tema. Yo quiero, como siempre, escucharles a ustedes, dejar de grabar lo haré una vez que concluya el análisis, lo que ustedes tengan que decir en este tema tan importante de los movimientos sociales y hemos tocado el movimiento sindical u obrero en nuestro país. Así que, mis queridos comunicadores sociales, el debate está abierto, el micrófono está abierto y les escucho. Podemos decir que se trata, en los movimientos políticos se trata de individuos o grupos o organizaciones que poseen identidad, o sea, de ellos mismos, ¿no? Para así como que, o se organizan para arreglar así como un conflicto, ¿Usted es un parte de mi querido Darwin, usted es parte de algún movimiento, de alguna organización social? ¿Lo sería? correísta. Hable No, serio, Correísta Erika, ¿no? dice. Usted verá que está siendo no, le grabado. dice, A ver, vamos a cerrar la no clase soy para abrir correísta. mejor el escenario. Bueno, este ha sido el tema expuesto de la semana 9, correspondiente a los movimientos sociales y al movimiento obrero. Cerramos el video y, por supuesto, abrimos el escenario del debate. Muchas gracias.